La pantalla de su teléfono se encendió, y el corazón de Hallie dio un salto, por fin, pero las palabras cortaron más que el vidrio. Vaya, ¿de verdad fuiste? Solo estaba bromeando, no valía la pena el Uber. Otro mensaje llegó al instante. ¿En serio? ¿Pensaste que iba a venir? Su sonrisa se quebró, las copas chocaban, las risas crecían, las velas titilaban, el restaurante estaba lleno de vida. Mientras ella se marchitaba en silencio, enderezó la espalda. No iba a llorar allí, la habían dejado plantada antes, pero nunca así. Horas antes, se había detenido frente al espejo, en su pequeño apartamento, rizaba mechones de su cabello rubio, con una plancha vieja, casi inservible. El vestido era vintage, color perla, con la tela gastada por el tiempo. Había sido de su madre, lo usó solo una vez, el día de su graduación, cuando los ojos de su madre brillaban más que el sol. Esa noche, el vestido era su armadura, contra el vacío que apretaba su vida. Su bolso estaba casi vacío, un teléfono con la pantalla rota, un brillo labial gastado, y un billete de $5 doblado. Su fondo de emergencia. No había planeado pagar la cena, esperaba que él lo hiciera, que fuera el tipo de hombre que quiere compartir una comida, no solo una noche. Al cerrar la puerta de su apartamento, se dijo a sí misma, no estoy desesperada, solo tengo esperanza. Era frágil. Sí, pero era todo lo que tenía. El restaurante era hermoso, casi inalcanzable. La luz cálida de las velas se reflejaba en la madera pulida y en los manteles azul marino. El aire estaba lleno de murmullos, del tintinear de las copas, del aroma de ajo y romero flotando desde la cocina. Las parejas se inclinaban, reían como burbujas de champán. Hallie entró con nervios en el pecho. La anfitriona la saludó con una sonrisa cortés. Reserva. A nombre de Hallie, respondió, tratando de sonar segura. La siguió con pasos medidos, alisando una y otra vez su vestido. La llevaron a una mesa junto a la ventana. La lámpara encima brillaba suave, como esperando que algo sucediera. Hallie se sentó con calma forzada. El bolso en su regazo, miró la hora, 6:45,15 minutos temprano. Bien, necesitaba respirar, ensayar su sonrisa, creer que esa noche sería distinta. Los minutos pasaban lentos. 7:00, aún temprano, podía estar estacionando. 7:05, bebió un sorbo de agua, miraba la puerta cada vez que se abría. 7:10, nada. 7:15, escribió un mensaje rápido. Hola, ya estoy aquí. Solo confirmando, sonrió a la pantalla, como si el gesto pudiera invocar bondad. Del otro lado, no hubo respuesta. 7:30, el miedo ya la apretaba. Marcó su número. Respiración entrecortada, un timbre, buzón de voz, hasta que llegó la vibración. Alivio, que se convirtió en puñalada. Solo bromeaba, no valía el Uber. Sus dedos apretaron el teléfono, hasta poner blancos los nudillos. La garganta le ardía. Tragó saliva. No iba a quebrarse, no allí, no frente a extraños. Doblaba la servilleta una y otra vez, la espalda rígida, como si la postura pudiera sostenerla. Al otro lado del salón, Ethan Moeri la observaba. Estaba en un rincón, una copa de whisky intacta frente a él. Traje gris carbón, presencia imposible de ignorar. Su cuerpo parecía relajado, pero sus ojos no, eran filosos, inquietos, marcados por un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras. La había visto desde que entró, la esperanza en su mirada, la forma nerviosa de alisar su vestido, la sonrisa forzada mientras temblaban sus manos, y ahora la veía vaciarse. Esperanza drenada, silencio y vergüenza. Él conocía esa mirada. Alguna vez la había llevado él mismo. Hallie se levantó en silencio, lista para desaparecer antes de que alguien notara la verdad. Colgó el bolso al hombro, alcanzó su abrigo, pero entonces apareció un mesero, un plato humeante de pasta, y una copa burbujeante en la bandeja. Su orden, señorita. Hallie parpadeó, sorprendida. Yo no pedí esto. Ya está pagado, respondió él. Frunció el ceño. Era otra burla, otro golpe cruel. Entonces una voz detrás de ella, firme y serena, rompió la duda. No es caridad, dijo Ethan. Hallie giró, sobresaltada. Él estaba a pocos pasos, una mano apoyada en el respaldo de su silla. Sus ojos se encontraron, claros, firmes. Es un recordatorio, continuó él, suave. Mereces comer, incluso cuando el mundo intente convencerte de lo contrario. El restaurante se desdibujó, las risas, el tintinear de copas, el brillo de las velas, todo se volvió distante. Nadie le había hablado así, sin lástima, sin juicio, solo verdad. Por primera vez esa noche, Hallie respiró, su mano temblorosa tomó el tenedor, y al otro lado, Ethan Moeri, el hombre que la había visto, cuando nadie más lo hizo, se permitió la más
Leve, apenas visible, sonrisa. El recuerdo de aquella noche en el restaurante siguió con Hallie mucho tiempo. Incluso después de volver a su pequeño apartamento, revivía la escena una y otra vez. El calor de la comida que no había pedido, la voz que atravesó su humillación como un rescate silencioso, mereces comer. Aunque el mundo diga lo contrario, ni siquiera le dio las gracias, había huido antes de poder hacerlo. Días después, entró en una cafetería cerca del campus, un lugar sencillo, al que solo iba cuando el presupuesto alcanzaba para un café negro y wifi gratis, pidió rápido, contando las monedas de su bolso gastado, se sentó en un rincón, con sus apuntes. El barista llegó al momento con 2 tazas. Esta es para ti. Hallie levantó la mirada y se quedó helada. En la esquina estaba el traje había desaparecido, llevaba las mangas arremangadas, el cuello de la camisa abierto, su portátil encendido, pero sus ojos estaban en ella. ¿Recordaste mi nombre?, dijo con cautela. Acercándose, recordé tu valentía. Respondió Isen sin dudar. El nombre era lo fácil. Ella no supo qué contestar. Algo en su interior, sin embargo, se ablandó, se sentó. Hablaron a retazos, sus estudios de enfermería, las noches en vela en la biblioteca, la imposible balanza entre trabajo y clases. Isen escuchaba sin interrumpir, con una atención tan firme que la desconcertaba. La mayoría de hombres la miraban esperando el momento de imponerse en su vida. Él la miraba como si solo quisiera verla. Cuando ella preguntó por su trabajo, él apenas rozó la verdad. Distribución de alimentos, dijo ligero, a veces investigación de productos, con una sonrisa torcida. Otras veces intento arreglar campañas que hacen parecer que los niños mascan chicle. Hallie no pudo evitar reír, cubriéndose la boca. Eso es terrible, ni que lo digas. Necesito a alguien con tu honestidad, para que mi equipo no nos vuelva a avergonzar. Soy un estudiante de enfermería sin dinero, no una experta en marcas. Exacto, replicó Isen, por eso serías mejor que la mitad de los que pago. La ligereza del momento la sorprendió. Por primera vez en años, reía con alguien, no porque fuera obligado, sino porque era natural. Cuando salió de la cafetería, esperaba que él la detuviera, que pidiera su número, que intentara prolongar el momento, pero no lo hizo. Solo sonrió, asintió, y la dejó ir. Al salir a la calle soleada, con el café tibio entre sus manos, Hallie descubrió que también sonreía, no porque alguien la hubiera rescatado, sino porque alguien la había escuchado, recordado, y reído con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si su historia tal vez no había terminado, tal vez recién empezaba. Pasó una semana, pero la memoria de Isen en esa cafetería seguía con ella. Se repetía que no era nada, un extraño con ojos amables, nada más, hasta que una tarde, su teléfono vibró. Un número desconocido. Mañana hay un seminario, nutrición infantil, pensé que podría interesarte. Sin presión, lo leyó 2 veces, 3 veces, de algún modo había encontrado la forma de llegar a ella. Al día siguiente entró en un pequeño salón comunitario, escondido entre edificios de oficinas. Diapositivas brillaban en la pantalla, verduras sonrientes, niños felices, el aire olía a granola y frutas. Se sintió fuera de lugar, entre madres jóvenes, pediatras y estudiantes impecables. Aún así, tomó asiento en la tercera fila, bloc en mano. Cuando el presentador habló de conservantes en meriendas, Hallie levantó la mano. Su voz tembló al principio, pero se afirmó mientras pedía detalles. Después señaló un error en el sistema de etiquetado de alergias. Cada vez, el expositor se detenía, sorprendido. Muy buena pregunta, decía, al fondo. Isen la observaba en silencio. Había visto pasantes brillantes, consultores ambiciosos, pero Hallie no intentaba impresionar, solo le importaba, y en eso, era extraordinaria. Tras el taller, mientras otros entregaban currículos, Hallie se escabulló hacia la puerta, casi chocó con él, que salió de las sombras. No me dijiste que vendrías, murmuró, sorprendida. Quería ver si lo harías, respondió Isen, con voz tranquila, pero ojos más vivos que de costumbre. Tú pagaste por mí, ¿verdad? Él esbozó una leve sonrisa. Pensé que encajaba con tus estudios. Hallie negó con la cabeza, entre gratitud y desconcierto. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. Isen se inclinó un poco, su voz baja, porque me recuerdas algo que creí perdido. El corazón de Hallie tropezó en el pecho, pero antes de preguntar, él se apartó, solo un gesto con la cabeza, y desapareció entre la multitud. Esa noche, Hallie se quedó despierta, mirando el techo de su pequeño apartamento. No sabía quién era en realidad Isen, ni por qué aparecía siempre en los bordes de su vida, pero sabía esto: por primera vez en años, se sentía vista, y eso la aterraba tanto como la emocionaba.
La siguiente vez que vio a Isen no estaba planeada, salía tarde de la biblioteca, la mochila cargada de libros, cuando unos faros iluminaron la acera, un coche negro y elegante se detuvo junto a ella, la ventanilla bajó, y ahí estaba Hallie. No deberías caminar sola a estas horas, dijo Isen, su voz era firme, pero sus ojos la buscaban, como si midieran si ella confiaría en él. Hallie dudó, cada parte de su cuerpo gritaba cautela, pero el recuerdo de su bondad silenciosa tiraba de ella, contra el miedo. Abrió la puerta y entró. El trayecto fue callado al principio, las luces de la ciudad destellaban en su rostro, revelando bordes de un hombre que ella aún no comprendía. Conducía con calma, con una concentración que parecía natural, como si estuviera acostumbrado a tener el control, siempre, por fin, ella habló, siempre apareces cuando menos lo espero. Él esbozó una leve sonrisa, quizás solo tengo buen timín, pero cuando ella lo miró, vio algo más duro en su mandíbula, algo que no coincidía con el tono ligero. Se detuvieron frente a su edificio. Hallie recogió sus cosas, lista para agradecerle rápido y escapar de aquella tensión extraña, pero antes de que pudiera, unas voces retumbaron desde el callejón, risas ásperas, un golpe metálico. El cuerpo de Isen cambió al instante. Su mano se movió hacia la chaqueta. ¿Qué pasa?, susurró Hallie. Quédate aquí, ordenó. Ya no había rastro del hombre que le había comprado la cena. Por la ventana, Hallie vio a dos hombres salir de las sombras. Sus movimientos eran demasiado intencionados para ser casuales. Isen bajó despacio, hombros rectos, una presencia que imponía a mando. Los hombres se tensaron al verlo, uno soltó una maldición, el otro retrocedió. En segundos, se desvanecieron en la noche. Isen volvió al coche, sereno, como si nada hubiera pasado, pero el corazón de Hallie golpeaba con fuerza. ¿Quién eres?, murmuró él. Guardó silencio unos segundos, y luego, bajo, respondió, alguien a quien no deberías acercarte demasiado, pero ya era tarde. Hallie sabía que había algo más en él, más que encanto o bondad. Su mundo era oscuro, afilado, peligroso, y aún así, bajo la luz de la calle, ella también supo que no estaba lista para alejarse. El golpe llegó poco después de medianoche. Hallie despertó sobresaltada. El eco retumbó demasiado fuerte en su pequeño apartamento. Se ajustó el cardigan, abrió la puerta. Isen estaba allí, la camisa rota, sangre en los nudillos, los ojos encendidos entre furia y agotamiento. ¿Estás herido?, susurró. No sabía a dónde más ir y dijo simplemente. Ella lo hizo entrar, lo guió hasta la mesa de la cocina. Buscó una toalla limpia, le temblaban las manos al presionarla sobre la herida. ¿Necesitas un hospital, no médicos?, respondió brusco, luego su voz se suavizó. Por favor, Hallie, solo esto. Ella lo miró, el miedo mezclándose con otra cosa, la certeza de que bajo aquella calma, había cicatrices que nunca llegaría a comprender. Mientras limpiaba la sangre, el silencio se volvió denso, íntimo. Finalmente, se atrevió. ¿De qué huyes?, él apretó la mandíbula. No huyo, peleo. Antes de que ella insistiera, un ruido los congeló. Pasos, demasiados cerca. Los ojos de Isen se agudizaron, se levantó, la apartó detrás de él. Justo cuando la puerta tembló bajo una patada, la madera cedió. Hombres entraron a la fuerza, rostros duros, movimientos afilados. Hallie jadeó, aferrándose a la camisa de Isen. En un instante, el hombre sereno desapareció. Lo que quedó fue otra cosa, preciso, letal. Se movía con una eficiencia aterradora. Un cuchillo oculto derribó al primero, desarmó al segundo antes de que el arma se alzara. El apartamento temblaba con el caos, gritos, golpes, cuerpos contra los muebles. Hallie se pegó a la pared, el corazón desbocado. Cuando el último cayó, Isen se erguía entre los restos, el pecho agitado, los ojos aún encendidos. Esto es lo que soy, dijo ronco, y por eso deberías alejarte. El aliento de Hallie temblaba, pero sus ojos no lo soltaron. El miedo se mezclaba con algo más profundo, porque, por más peligroso que fuera, ya no podía negarlo, él era la única persona en quien confiaba para aparecer. El apartamento era un desastre. Sillas volcadas, vidrios rotos, sangre en las paredes. Isen revisó a los cuerpos, sus movimientos rápidos, entrenados. Uno aún respiraba. Le presionó el pecho con la bota, el arma firme en la mano. ¿Quién te envió? El hombre escupió sangre, pronunció un nombre romano. El rostro de Isen se endureció. Lo levantó por el cuello de la camisa, lo estampó de nuevo contra el suelo. Dile que si vuelve a acercarse a ella, no saldrá caminando. El intruso gimió. Isen lo dejó inconsciente de un golpe. La voz de Hallie rompió el silencio. Isen, ¿quién eres? Él la miró, y por primera vez,
Ella vio el peso completo de la verdad en sus ojos. Manejo cosas que la mayoría no quiere ver, admitió. No soy solo un hombre de traje, he construido un imperio en las sombras. Por eso vinieron, y por eso no es seguro que esté cerca. Demi, las manos de Hallie temblaban. Pero levantó la barbilla. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Su mirada se suavizó apenas, porque, a pesar de todo, eres el único lugar donde quiero estar. Empacaron deprisa. Isen insistió. No podía quedarse allí otra noche. Afuera, un SUV negro esperaba, los faros cortando la oscuridad, dos hombres firmes junto a las puertas leales a él. Hallie vaciló en la acera. Si subo a ese coche, todo cambia, ¿verdad? Sí, respondió Isen con honestidad. Una vez que entres en mi mundo, no habrá regreso. Ella tragó saliva. Miró el apartamento destruido, y al hombre frente a ella. Era peligroso, sí, pero también había sido el único que la había visto de verdad. Tomó aire, subió al coche, el SUV arrancó, las luces de la ciudad quedando atrás. Isen se sentó a su lado, callado, pero vigilante. El miedo de Hallie seguía allí, pero bajo él, algo más despertaba, la certeza de que, pasara lo que pasara, su vida ya había cambiado para siempre. La casa segura estaba escondida en lo profundo del bosque, un lugar que los hombres de Isen habían asegurado hacía tiempo. Para Hallie, no era refugio, era exilio, una cabaña rodeada de un silencio demasiado pesado para respirar. Se sentó a la mesa de la cocina, con los dedos aferrados a una taza que no había tocado, Isen caminaba de un lado a otro. Cerca de la ventana, su teléfono vibraba sin descanso con noticias de sus hombres. Cada vez que respondía, su voz era cortante, decisiva, la voz de alguien acostumbrado a mandar. Al fin, Hallie no pudo contenerse. Deberías haberme dejado atrás, Isen. Se giró, sus ojos se entornaron. No digas eso, es la verdad, insistió ella. Esta no es mi pelea, yo soy solo un estudiante, una don nadie. ¿Por qué arriesgar tu vida y la de ella? Su mirada se desvió hacia el pequeño dormitorio, donde Lily dormía sin enterarse de nada. La mandíbula de Isen se endureció. Porque Romano usará a cualquiera que piense que me importa, te guste o no. Ahora tú importas. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quiso discutir, empujarlo lejos antes de que su mundo devorara el suyo. Pero en cambio, susurró, no puedes decidir eso por mí. Isen se acercó, su presencia la envolvió como un muro. Entonces decide tú, ¿quieres que te lleve afuera y desaparezca para siempre? Porque, si eso es lo que quieres, lo haré, pero si te quedas. Su voz descendió, grave, nunca podrás dejar de ver quién soy en realidad. El pecho de Hallie se apretó, pensó en aquella noche en el restaurante, en el café, en cómo él había recordado su valentía, pensó en la sonrisa pequeña de Lily cuando Isen la arropaba con ternura, y entendió que no podía marcharse. No me voy, dijo con firmeza. Por primera vez esa noche, algo brilló en los ojos de Isen, no alivio, no triunfo, sino vulnerabilidad. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Hallie salió al porche. Los árboles oscuros se alzaban como sombras infinitas. Isen se unió sin decir palabra. Su presencia pesada pero firme. Estás arriesgando todo, susurró ella. Él no la miró, solo miró a la oscuridad. Tú también. La noche se extendió entre ellos, llena de miedo callado y de un vínculo que ninguno podía negar. Los días en la cabaña siguieron un ritmo extraño. Hallie cocinaba comidas simples con lo que traían los hombres de Ethan. Lily llenaba las habitaciones con crayones y risas suaves. La violencia de la ciudad parecía lejana, pero nunca desaparecía. A menudo, Hallie encontraba a Ethan en el porche a altas horas, los hombros tensos, el teléfono en mano, dando órdenes que ella no comprendía. En esos momentos parecía intocable, el jefe al que todos temían, pero luego entraba, se arrodillaba junto a la cama de Lily y apartaba con ternura un mechón de su cabello. Esa dulzura rompía el corazón de Hallie. Una noche, después de que Lily se durmiera, Hallie se quedó en la puerta, lo miró cubrir con cuidado la manta sobre la niña. Ella confía en ti completamente, dijo en voz baja. Isen levantó la mirada, su rostro estaba en sombras, pero abierto. Es lo único que me queda que vale la pena proteger. Las palabras colgaron en el aire, pesadas de dolor. Hallie dio un paso dentro. Su voz se mantuvo firme. Tienes más de lo que crees. Después, se sentaron junto al fuego, Hallie con las rodillas dobladas contra el pecho, Isen recostado, mirando las llamas. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó ella de pronto. Él la miró. Lamentar que esta vida, el poder,
El miedo que trae, Isen cayó largo rato antes de responder, cada día, pero el remordimiento no cambia el pasado, solo afila los bordes de lo que has perdido. Halley lo observó a la luz del fuego, las líneas duras de su mandíbula, la mirada atormentada en sus ojos. Debajo de todo, algo frágil, no eres el hombre del que susurran, dijo. Él soltó una risa amarga. Entonces, ¿quién soy? La respuesta de ella salió sin vacilar. El hombre que no soportó ver a una desconocida llorar en un restaurante, ese es el que yo veo. Isen giró hacia ella, sus miradas se encontraron, la tensión cambió, menos miedo, más gravedad, como una fuerza que los empujaba a acercarse. Por un instante, él se inclinó, como si la distancia entre ellos fuese insoportable, pero se contuvo. Apretando la mandíbula, no es seguro, murmuró, la voz de Halley tembló. Pero su resolución no, quizá nunca lo sea, pero no te tengo miedo. Isen, el fuego crujió, el silencio los envolvió, y por primera vez, Isen se preguntó si, tal vez, el amor podía existir, incluso en las sombras. Con cada noche, la cabaña se volvió más callada, pero ya no era un vacío, era un silencio lleno de cosas que aún no se decían. Halley lo observaba más de lo que quería, el modo en que estudiaba mapas sobre la mesa, la tensión en sus hombros cuando sonaba el teléfono, la suavidad en su rostro cuando Lily se aferraba a su mano. Era dos hombres a la vez, el luchador que vivía en las sombras, y el padre que llevaba la luz en el bolsillo. Una noche, tras dormir Lily, Halley salió a tomar aire, las estrellas colgaban bajas y claras, se abrazó a sí misma. Perdida en pensamientos, Isen apareció tras ella. Silencioso como siempre. No puedes dormir, ella negó con la cabeza. Demasiados pensamientos. Él se apoyó en la barandilla, cerca, pero sin tocarla. Conozco esa sensación. Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. ¿Por qué me mantienes aquí? Isen, podrías haberme mandado lejos. La mandíbula de él se tensó, porque no soportaba la idea de que Romano te encontrara desprotegida. Ese no es el único motivo, lo presionó ella. Él la miró. Por un latido, ya no fue el jefe intocable, fue un hombre desnudo de defensas. No, admitió en voz baja. No lo es. El aire entre ellos cambió. El corazón de Halley golpeaba fuerte cuando él se acercó. La mirada fija en la suya, todo instinto le gritaba que se alejara, que se protegiera, pero no lo hizo. Se quedó. Cuando su mano rozó su mejilla, fue a la vez vacilante e inevitable. Se inclinó hacia el roce y, antes de que pudieran respirar, sus labios se encontraron. El beso no fue suave, fue crudo, desesperado, lleno del peso de todo contra lo que habían luchado. Las rodillas de Halley casi se doblaron, pero sus brazos rodearon su cintura, manteniéndola firme. Cuando finalmente se separaron, las frentes se tocaron, respiraban entrecortados. Esto no puede pasar, susurró Isen, pero su mano se negó a soltarla. Entonces, ¿por qué se siente como si ya hubiera pasado? Contestó ella. Por primera vez, ninguno fingió. Lo que viniera después, peligro, sangre, sombras. Algo irreversible había comenzado entre ellos. El beso los persiguió a ambos durante días. Se movieron con cuidado el uno alrededor del otro, como si reconocerlo lo hiciera demasiado real, pero la realidad tenía su propia manera de irrumpir. Una tarde, Isen salió con dos de sus hombres a atender asuntos en las afueras de la ciudad. Halley trató de ocuparse con la hora de dormir de Lily, pero las horas se hicieron pesadas. Cuando finalmente se abrió la puerta, su respiración se cortó. Isen entró tambaleándose, sangrando, golpeado, la camisa hecha jirones. Sus hombres no estaban mejor. Halley corrió hacia él. Isen, estoy bien, gruñó él, aunque sus pasos vacilaron. Se hundió en una silla, haciendo una mueca mientras la sangre le bajaba por él brazo. Halley agarró un paño con las manos temblorosas y lo presionó contra la herida. Esto no está bien, vas a desangrarte si sigues fingiendo que estás hecho de piedra. Sus ojos se fijaron en los de ella, fieros y vulnerables al mismo tiempo. Esto es lo que soy, Halley, el hombre que lucha, el hombre que sangra para que quienes aman no tengan que hacerlo. El pecho de Halley se apretó. ¿Y qué pasa si no vuelves? ¿Qué le diré a Lily? Que su padre eligió la guerra en lugar de vivir. La mandíbula de Isen se tensó. Su silencio habló más que cualquier palabra. Halley se inclinó hacia él, la voz quebrada. No me importa el imperio, ni el poder, ni el miedo que llevas. Me importas tú, el hombre que recuerda los detalles. El hombre que compra la cena a una desconocida porque no soporta verla pasar hambre. Ese es el hombre al que necesito que vuelva a casa. El fuego en sus ojos titiló. Por un momento, pensó que había llegado a él, y entonces, el sonido rompió la noche, cristales rotos, botas golpeando el piso, gritos en la oscuridad. La puerta de
La cabaña estalló, hombres armados irrumpieron, Romano los había encontrado, la mano de Isen cerró su arma en un instante, se giró hacia Hali, gritando, lleva a Lily, corre, la guerra había llegado a su refugio, y esta vez. Hali sabía que no habría escape intacto, la cabaña explotó en caos, hombres vestidos de negro invadieron la puerta, armas brillando, botas golpeando el suelo, Isen se movió primero. Empujó a Hali hacia la habitación trasera y lleva a Lily ahora, el cuerpo de Hali temblaba, pero él. Instinto tomó el control, tomó a Lily de su cama, abrazando a la niña contra su pecho mientras los disparos resonaban en la sala principal y Lily gritaba. Enterrando su rostro en el hombro de Hali entre la niebla del miedo, Hali vio a Isen, era una tormenta en forma humana, preciso, mortal, cada movimiento controlado, cada golpe definitivo, lo había visto magullado y sangrando, pero nunca así, este era el hombre del que la ciudad susurraba, y aún mientras las balas rompían madera y vidrio, sus ojos seguían buscándola. Asegurándose de que aún estuviera de pie, Hali se agachó, ocultando a Lily detrás de una cómoda, sus manos temblaban mientras trataba de calmar a la pequeña. Está bien, cariño, papá está aquí, no nos dejará que nos hagan daño, pero la propia voz de Hali traicionaba su terror, no sabía si Isen podría ganar esta vez, eran demasiados. Uno de los hombres de Romano irrumpió por el pasillo, viéndola, sonrió. Levantando su arma, la sangre de Hali se congeló, sin pensar, tomó una lámpara de la mesa de noche y la lanzó con todas sus fuerzas. El hombre tambaleó, maldiciendo, antes de que pudiera recuperarse. Isen apareció, el cuchillo brillando, el intruso cayó a los pies de Hali. El pecho de Isen subía y bajaba mientras agarraba el brazo de Hali. Quédate detrás de mí. La pelea duró lo que pareció horas, pero fueron solo minutos. Finalmente, cayó el silencio, la cabaña estaba destrozada, cristales rotos y sangre por todos lados. Isen estaba en el centro, pecho agitado, camisa hecha jirones y empapada de rojo. Hali abrazaba a Lily, su cuerpo temblando. Cuando Isen finalmente los miró, su expresión cambió, el asesino implacable había desaparecido, en su lugar, un hombre apenas capaz de sostenerse. Cruzó la sala en 2 pasos y los abrazó a ambos. Te dije que corrieras, jadeó. Hali enterró su rostro en su pecho, la voz rota, y dejar que mueras aquí, nunca. Por un momento, entre los escombros, se aferraron el uno al otro, pero en el corazón de Hali, una verdad resonaba más fuerte que los disparos. No había vuelta atrás, ella ahora era parte de su mundo. La cabaña olía a humo y hierro, la sangre teñía las paredes, el vidrio roto brillaba en el suelo, y el aire de la noche entraba por las ventanas destrozadas. Hali se sentó en el sofá con Lily en brazos, meciéndola, susurrando palabras que no creía del todo. Isen estaba junto a la puerta, el teléfono en la oreja, voz baja y cortante, órdenes, amenazas, promesas, un lenguaje que Hali no entendía, pero sabía que estaba empapado de violencia. Cuando colgó, se apoyó contra la pared, los hombros pesados por el cansancio. No puedes quedarte aquí, dijo con voz plana. Hali lo miró, desafiante. ¿Y a dónde esperas que vayamos? De vuelta a mi apartamento para que nos encuentren ahí la próxima vez. No entiendes. Sí que entiendo, interrumpió ella, con la voz temblando pero firme. Has decidido que no pertenezco a esta pelea, pero Isen, ya estoy en ella. Vinieron por mí, por Lily, esa elección ya no existe. Él cruzó la sala en 2 pasos, los ojos ardiendo. ¿Crees que quiero esto para ti? Vivir mirando por encima del hombro, despertar preguntándote si hoy es el día en que todo termina. La respiración de Hali se cortó, pero no retrocedió. ¿Y crees que quiero verte destruirte? Esperar aquí en silencio mientras sangras por un mundo que odias. Puedes decirte que me estás protegiendo, pero solo me estás excluyendo. Por un momento, su rostro se quebró, la ira desvaneciéndose en algo más crudo, más pesado. Apartó la mirada, la mandíbula tensa. No sé cómo ser de otra manera, Hali. Su voz se suavizó, pero sus ojos no vacilaron. Entonces, déjame mostrarte, déjame estar a tu lado, porque no te amo a pesar del peligro, te amo dentro de él. El silencio se extendió, afueras, el bosque susurraba, adentro. El pecho de Isen subía y bajaba, los puños temblando a los lados. Finalmente, se hundió en el sofá junto a ella, enterrando el rostro en sus manos. Hali alcanzó su mano, deslizando sus dedos entre los suyos. Por primera vez, él no se apartó, y en esa quietud frágil, ambos supieron, ya no había negarlo. Cualquier tormenta que esperara adelante,
la enfrentarían juntos. La cabaña nunca dormía del todo, incluso después del ataque. Los hombres de Isen patrullaban el bosque en turnos, radios chisporroteando durante la noche. Hallie trataba de descansar, pero cada sonido la tensaba. Isen estaba en la ventana, una sombra recortada por la luna, teléfono pegado a la oreja. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron bajas y cortantes. Dile a Romano que, si me quiere, me encontrará en los muelles. No más juegos. Hallie se sentó en el sofá, abrazando la manta alrededor de los hombros. Lo estás provocando, voy a acabar con esto, dijo Isen. Plano, mientras respire, tú y Lily no estarán seguras. La voz de Hallie tembló. ¿Y si no vuelves? Él la miró, ojos oscuros, impenetrables. Al menos sabrás que no huyó. A la noche siguiente, Isen se preparó para salir. Sus hombres cargaron armas en el SUV, los rostros graves. Lily se aferraba a la mano de Hallie, percibiendo que algo estaba mal. Papá, susurró la niña. Isen se agachó, alisándole el cabello. Sé buena para Hallie, volveré. El pecho de Hallie se apretó, quiso suplicarle que no se fuera, pero las palabras se atascaban en su garganta. Susurró, no tienes que hacer esto solo. La mirada de Isen permaneció en ella. Eres la única razón por la que desearía que eso fuera cierto. Los muelles se extendían amplios y silenciosos, la niebla rodando sobre el agua. Romano ya estaba allí, flanqueado por camiones y hombres armados. Su cabello plateado brillaba bajo los reflectores, su sonrisa afilada como cuchillo. Así que finalmente el rey abandona su castillo. Es Nereo Romano, y que veo, un hombre tan desesperado por proteger a una mujer, que arriesga su imperio. La voz de Isen cortó el aire como una espada. Déjalos fuera de esto, esto es entre tú y yo. Romano rió, el sonido resonando sobre el acero. Ahí te equivocas, ya forman parte de esto, porque la debilidad, Moretti, siempre se castiga. La respiración de Hallie se detuvo mientras observaba desde las sombras donde Isen le había dicho que se escondiera. Debería haber escuchado, debería haberse quedado atrás, pero algo en ella se negó a dejarlo enfrentar esto solo. Cuando el primer disparo rompió la noche, comprendió con aterradora claridad. Esta lucha ya no era solo suya, era de ellos. El fuego cruzado iluminó la niebla. Mientras los hombres de Isen chocaban con los soldados de Romano, cajas se astillaban, el metal chillaba, y el aire se llenaba de humo y gritos. Hallie se pegó a la pared en el borde del muelle, protegiendo a Lily detrás de ella. Había desobedecido a Isen al venir, pero cada instinto le decía que debía estar allí. Si esa era la noche en que él caía, no se perdonaría haberse escondido lejos. Isen se movía por el caos como si hubiera nacido para ello, preciso, brutal, imparable, y aún mientras disparaba y luchaba, su mirada se dirigía una y otra vez al lugar donde sabía que ella podría estar. Protegerla ya no era solo instinto, era su razón para seguir respirando. Romano avanzó a través de la niebla, su voz cortando sobre los disparos. ¿Crees que puedes borrarme, Moretti? ¿Has olvidado lo que cuesta ser rey? Isen levantó el arma, pero los hombres de Romano lo rodearon, empujándolo hacia atrás. La lucha era implacable, las probabilidades brutales. El corazón de Hallie golpeaba mientras se agachaba, susurrando al oído de Lily, quédate quieta, cariño, papá va a ganar. Rezaba para que no fueran mentiras. Al fin, los hombres de Isen ganaron terreno. Romano se retiró entre las sombras, dando órdenes. La mandíbula de Isen se tensó, listo para perseguirlo, pero Hallie se puso frente a él, obligándolo a detenerse. No puedes perseguirlo así, rogó, la voz quebrada. No con Lily aquí, no con todo en juego. El pecho de Isen subía y bajaba, sangre marcando su sien. Si no lo acabo ahora, seguirá viniendo. Hallie negó con la cabeza, lágrimas quemándole los ojos. Entonces lucha con inteligencia, no como un hombre que no tiene nada que perder. Lucha como un hombre que tiene todo por lo que vivir. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier bala. Por un momento, Isen se congeló, dividido entre la rabia y la verdad frente a sus ojos. La noche terminó no con victoria, sino con supervivencia. Romano escapó, su imperio herido, pero no destruido. Isen reunió a Hallie y Lily, el brazo fuerte alrededor de ellas mientras el humo se disipaba. Hallie presionó su rostro contra su pecho, susurrando con labios temblorosos, si vamos a sobrevivir, lo hacemos juntos. No más excluirme. Isen no respondió, pero apretó sus brazos, y por primera vez, permitió creerle. La cabaña parecía una jaula. Romano podía haber escapado en los muelles, pero Isen sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera con más fuerza. Hallie caminaba de un lado a otro de la pequeña sala,
Abrazando la manta favorita de Lily, no podemos esperar a que vuelva, y se encargó un cargador en su arma con manos firmes, exactamente lo que haremos, que venga y lo acabaré. La voz de Hallie se quebró, y si no lo haces, ¿te das cuenta de lo que eso significa para ella? Para mí sus ojos se encontraron, afilados pero doloridos. Por eso deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. La oportunidad nunca llegó. Esa noche, los faros atravesaron los árboles, el crujido de los neumáticos sobre la grava hizo que los hombres de Isen se dispersaran a sus posiciones. Romano los había encontrado. El primer disparo rompió una ventana, cristales llovieron sobre el suelo. Lily gritó y Hallie la abrazó, protegiendo su cuerpo con el suyo. Isen se movió como un rayo, dando órdenes, disparando a las sombras. La cabaña se convirtió nuevamente en un campo de batalla, pero esta vez, los hombres de Romano empujaban más fuerte. Con más hambre, Hallie se agachó en la esquina, Lily temblando en sus brazos, hasta que un intruso se abrió paso, arma levantada, sin pensar. Hallie se lanzó, balanceó una pesada sartén de hierro de la chimenea, golpeando al hombre en la cara. Él cayó, aturdido. Hallie se quedó sobre él, el pecho agitado, la sartén temblando en sus manos. Isen lo vio, su expresión parpadeó, sorpresa, orgullo, y algo más profundo. Al amanecer, el terreno afuera estaba cubierto de derrota, los hombres de Romano se habían retirado una vez más. Dentro, Isen encontró a Hallie en la habitación, meciendo a Lily de nuevo para dormir. Sus manos todavía temblaban, pero sus ojos eran firmes. «La salvaste», dijo en voz baja. Hallie lo miró, con voz cruda. «Nos salvamos mutuamente, por primera vez». Isen comprendió que ella no era una debilidad en su mundo, ella era la razón por la que podía sobrevivir. La luz de la mañana se filtraba débil por las ventanas rotas de la cabaña. El aire olía a pólvora y pino. Isen estaba de pie junto a la mesa, un mapa se extendía frente a él, marcado con muelles, almacenes y raíces, cada lugar donde Romano aún tenía poder. Hallie permaneció en la puerta, brazos cruzados. ¿Cuántas veces más esperamos a que nos encuentren antes de admitir que no podemos vivir así? La mandíbula de Isen se tensó. «No esperaré más, voy a llevar esto hasta él». Su pecho se apretó. «Eso no es un plan, Isen, eso es suicidio». Él levantó la mirada, con el peso de su mundo en los ojos. «Si no lo termino, Romano seguirá viniendo por mí, por ti, por Lily. La única forma de protegerlas es arrasarlo por completo». Durante horas, la cabaña vibró con preparativos. Los hombres de Isen revisaban armas, llenaban camiones y empacaban suministros. Era la calma antes de la tormenta que Hallie nunca imaginó enfrentar. Esa noche, después de que Lily finalmente se durmiera, Hallie encontró a Isen afuera, afilando un cuchillo bajo la luz del porche. «No tienes que hacer esto solo», dijo suavemente. Él rió con amargura. «Esto es todo lo que sé». Hallie dio un paso más cerca, obligándolo a mirarla. «Eso no es cierto. He visto al hombre que recuerda cómo me gusta el café, al hombre que arropa a su hija con un cuento. Eres más que esta guerra, Isen. No dejes que se lleve lo que te queda». Por primera vez, su mano se detuvo, el cuchillo bajó, y en su silencio, ella supo que sus palabras lo habían alcanzado, aunque no pudiera decirlo en voz alta. Al amanecer, abandonaron la cabaña. Hallie se sentó en el SUV con Lily, el corazón latiéndole con fuerza mientras la caravana de vehículos negros avanzaba por las calles de la ciudad. Los hombres de Isen se movían con foco sombrío, pero él permanecía en silencio, la mirada fija al frente. El plan era simple, brutal: golpear el último bastión de Romano en el almacén sur y terminarlo todo. Al acercarse, Isen volvió la vista hacia Hallie. «Quédate en el auto, no importa lo que oigas, no importa lo que pase». Hallie asintió, aunque sus manos temblaban. La caravana entró en el lote vacío. El almacén se alzaba como una bestia esperando en la oscuridad. Los reflectores se encendieron, las sombras se movieron, los hombres de Romano estaban listos. Isen salió primero, el abrigo ondeando con el viento, sus hombres desplegándose detrás. Hallie presionó las manos contra el cristal, el aire cargado con la promesa de violencia. La guerra que los había perseguido por tanto tiempo estaba a punto de terminar, de una manera u otra. El almacén sur se alzaba como una fortaleza, los reflectores cortando la niebla. Los hombres de Romano se esparcieron por el lote, armas levantadas, sus camiones bloqueando todas las salidas. Isen estaba al frente, abrigo al viento, pistola firme a su lado. No parpadeó. «Romano», su voz tronando entre acero y sombras. «Esto termina esta noche». Romano avanzó, apoyándose pesadamente en un bastón, piernas aún vendadas por la última bala de Isen. Su sonrisa era afilada, cruel. «Termina, oh, Moretti,
Esto es solo el principio. ¿Crees que el amor te hace fuerte? Te hace débil, y esta noche lo demostraré. El fuego cruzado estalló, retumbando como trueno. Los hombres de Isen avanzaron, el lote explotando en caos, balas chispeaban contra las cajas, cuerpos caían, gritos desgarraban la noche. Hallie se agachó dentro del SUV, abrazando a Lily contra su pecho. El corazón le latía con cada estallido de disparos. Había prometido a Isen quedarse quieta, pero al mirar por el cristal, su sangre se heló. Romano no apuntaba a Isen, se dirigía hacia los autos, hacia ellas. Los instintos de Hallie gritaron, abrió la puerta y corrió. Lily todavía en brazos. Hallie, gritó uno de los hombres de Isen, pero ella no se detuvo, no podía. Romano apareció de las sombras, arma levantada. Así que esta es la chica que hace tropezar al rey. Es Nereo. La respiración de Hallie se cortó, giró su cuerpo, protegiendo a Lily. No la tocarás. El dedo de Romano apretó el gatillo, y entonces la voz de Isen cortó el aire. Romano giró justo cuando el disparo de Isen resonó, rozándole el hombro. Romano vaciló, pero no cayó. Apuntó de nuevo a Isen, sin pensar. Hallie lanzó una botella rota que había agarrado del suelo, impactó en la muñeca de Romano, desviando su puntería. El disparo salió disparado, Isen cargó, derribando a Romano al suelo. Los dos hombres lucharon brutalmente, puños y furia chocando, años de odio desbordándose. La sangre marcaba sus rostros, los gruñidos resonaban en la noche. Hallie permaneció congelada, abrazando a Lily, pecho agitado. Nunca había visto a Isen así, no solo como luchador, sino como un hombre al borde de perderlo todo. Finalmente, Isen inmovilizó a Romano, pistola presionada contra su pecho, su dedo sobre el gatillo, rostro torcido por la rabia. Hazlo, escupió Romano, sangre en los labios. Muéstrale quién eres realmente. La voz de Hallie atravesó la tormenta. Isen, él se detuvo, ella dio un paso más, temblando, pero firme. Si lo matas ahora, nunca serás libre, ni de él, ni de esta vida. No dejes que decida quién eres. Por un momento, el silencio engulló el campo de batalla. El pecho de Isen subía y bajaba, el dedo tenso sobre el gatillo. Luego, lentamente, bajó la pistola, se inclinó. Su voz un gruñido en el oído de Romano. No morirás por mi mano, vivirás con las ruinas de todo lo que perdiste. Se enderezó, señalando a sus hombres. Llévenselo, despojen todo lo que posee, déjenlo mirar cómo arde. Romano aulló, arrastrado mientras su imperio se derrumbaba ante sus ojos. Las rodillas de Hallie cedieron con alivio. Isen cruzó el lote, ensangrentado y tembloroso, y la abrazó a ella y a Lily. Por primera vez, susurró la verdad en voz alta: tú eres mi fuerza, no mi debilidad. Y en ese momento, Hallie supo que la guerra terminaba, pero su historia apenas comenzaba. El almacén humeaba horas después de la batalla. Los hombres de Isen barrían lo que quedaba, derribando las banderas de Romano, confiscando armas y quemando cajas de contrabando. El imperio que Romano había construido durante décadas se desmoronaba en una sola noche. Isen se quedó aparte, la sangre secándose en su rostro, el pecho agitado por el agotamiento. Los maldiciones de Romano resonaban mientras lo arrastraban a la parte trasera de un camión. Impotente por primera vez en años, Hallie se acercó con cuidado, Lily dormida en sus brazos. Voz suave pero firme: se acabó. Isen, sus ojos permanecieron en las llamas que consumían el almacén. Para ellos, tal vez para mí, no sé si alguna vez termina. Ella acomodó a Lily contra su hombro. Sí, si lo permites, no tienes que seguir luchando contra fantasmas. Más tarde, en la cabaña, el silencio cayó pesado. Isen lavó la sangre de sus manos, mirando el fregadero como si las manchas nunca se fueran. Hallie se acercó por detrás, rodeando su cintura con el brazo libre. Hiciste lo más difícil esta noche, susurró. Lo perdonaste. La voz de Isen se quebró, baja y áspera. Quería matarlo, Dios. Hallie, lo quería más que nada, y no lo hiciste, le recordó ella. Tocó su mandíbula, obligándolo a mirarla. Ese es el hombre que veo, el que nos eligió a nosotros en lugar de la venganza. Algo en él se rompió, no en debilidad, sino en liberación. Se inclinó hacia su toque, la frente presionando contra la de ella, el peso de los años cediendo de sus hombros. Los días se convirtieron en semanas. Los hombres de Romano se dispersaron o juraron lealtad a nuevos líderes, pero ninguno volvió a desafiar a Isen. Su imperio ya no exigía cada aliento suyo. Por primera vez, había espacio para la calma. Hallie notó los cambios. Isen ya no respondía a cada llamada nocturna, se sentaba en la mesa con Lily, ayudándola a dibujar palitos y corazones torpes. Reía,
primero torpemente, luego con libertad, como si redescubriera una parte de sí mismo, y cada noche, cuando la casa se volvía silenciosa, Hallie se encontraba en sus brazos junto al fuego, sin palabras, solo la seguridad de ser vistos finalmente por quienes eran bajo las cicatrices, pero la paz era frágil. Una tarde, Isen regresó del pueblo, los nudillos en carne viva, el corazón de Hallie se hundió. ¿Qué pasó? Él dudó, luego negó con la cabeza, solo viejos lazos, que se niegan a morir. Su pecho se apretó. Prometiste que esto había quedado atrás. El silencio de Isen fue respuesta suficiente. El mundo que había intentado enterrar no había terminado con él aún. Hallie apretó su mano. Entonces lo enfrentamos diferente esta vez. Juntos, no más secretos. Isen le estudió, la luz del fuego reflejada en sus ojos, lentamente. Asintió. Juntos, la guerra había terminado, pero la sanación apenas comenzaba, y mientras Isen abrazaba a Hallie y Lily, comprendió que la verdadera batalla no era contra Romano, ni armas, ni sangre, sino contra la parte de él que aún creía no merecer esta vida. Romano se había ido, su imperio colapsó, sus hombres se dispersaron, y la ciudad ya no susurraba el nombre de Ethan Moeri con miedo, pero la victoria no trajo la paz de inmediato. La cabaña se volvió más silenciosa, ya no era un campo de batalla, pero todavía no era un hogar. Hallie pasaba las mañanas preparando desayunos sencillos mientras Lily coloreaba en la mesa, y se partía leña afuera, los músculos tensos con cada golpe del hacha. El sonido era constante, casi purificador, nada parecido a los disparos. Hallie lo observaba desde la ventana una mañana, manos alrededor de una taza de té. Cuando él cruzó su mirada, le dio una pequeña sonrisa, no la sonrisa de un jefe, sino la calidez desarmada de un hombre aprendiendo a vivir de nuevo. Lily creció rápido. Una tarde, levantó un dibujo, una casa con puerta amarilla y 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Somos nosotros, dijo orgullosa, papá, mamá y yo. Hallie contuvo la respiración, se agachó junto a ella, voz temblorosa. Es hermoso, Lily, la niña susurró con certeza inocente, puedes ser mamá si quieres. Hallie la abrazó fuerte, las lágrimas quemándole los ojos. Al otro lado de la habitación, Isen se congeló, pecho apretado. Durante años creyó que su hija solo crecería con fantasmas, ahora dibujaba futuros. Esa noche, Isen encontró a Hallie junto al fuego. Lily me pidió que fuera su mamá hoy, dijo ella suavemente. Isen se agachó frente a ella, la mano rozando su mejilla. Ya lo eres, murmuró. Ella contuvo la respiración. ¿Y tú, Isen? ¿Qué soy para ti? Sus ojos ardieron en los de ella. Todo lo que pensé que no merecía. La vida cambió de a poco. Hallie cocinaba, Isen arreglaba persianas rotas, Lily llenaba la casa de risas. Cenaban juntos, discutían por el pan quemado y terminaban las noches sentados cerca, a veces hablando, a veces en silencio. Una tarde lluviosa, Hallie hizo la pregunta que siempre rondaba, ¿alguna vez lo extrañas? El poder, el miedo. Isen miró el fuego. Me mantenía vivo, pero mataba todo lo demás. No quiero ser temido más, solo quiero ser visto. Su mano se deslizó en la de él. Yo te veo, y en el silencio que siguió, sus labios se encontraron de nuevo, no desesperados esta vez, sino seguros, como sellando la promesa de un futuro que ninguno había osado creer antes. La guerra había terminado, lo que quedaba era frágil, ordinario, y para ellos, extraordinario. Los días llegaban despacio ahora. Hallie despertaba al olor del café en lugar de pólvora, al sonido de los pequeños pies de Lily corriendo por el piso de madera en lugar de órdenes gritando por los hombres. A veces ella abría los ojos y encontraba a Isen ya despierto a su lado, mirándola con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Paz. Un sábado, los 3 se sentaron en el porche a desayunar. La cara de Lily estaba manchada de mermelada mientras agitaba un dibujo con crayones en el aire. Miren, somos nosotros, nuestra casa, nuestra familia, y mamá cocinando espagueti. Hallie rió, acercándola así. Isen estudió el papel en silencio, la garganta apretada. Un dibujo de crayones, simple, infantil, y sin embargo, era todo por lo que había luchado y jamás soñó que podría sostener. En la ciudad, las cosas también cambiaron. Cuando Isen caminaba por las calles, la gente ya no desviaba la mirada con miedo, asentían cortésmente, a veces incluso agradecidos, por los negocios que ahora mantenía a flote de manera legítima. Hallie notó la manera en que se movía, no como un hombre escondido en las sombras, sino como un hombre que finalmente creía que podía vivir a la luz. Ella estaba a su lado en los supermercados, en cafés, en parques con Lily. Cada momento ordinario,
Cada momento extraordinario, una noche. Después de que Lily se durmiera, Isen llevó a Hallie a la cocina. La mesa estaba puesta con velas y los platos buenos que rara vez usaban. Hallie levantó una ceja. Sospechosa, ¿qué es todo esto?, bromeó. Isen no respondió de inmediato, metió la mano en el bolsillo, con las manos temblando de una manera que nunca habían temblado en batalla. Sacó una pequeña caja de terciopelo, simple, sin adornos. Al abrirla, la luz de las velas iluminó un delicado anillo, con una sola piedra que brillaba suavemente. Pasé años pensando que el amor era una debilidad, dijo en voz baja, pero tú me enseñaste que es la única fuerza que vale la pena sostener. No quiero salvarte, Hallie, no quiero poseerte ni encerrarte, solo quiero quedarme. Si me lo permites. Sus ojos se empañaron de lágrimas. Después de todo lo que hemos sobrevivido, todavía preguntas si, susurró Isen, porque mereces elegir. Hallie le cupó la cara entre las manos, la voz temblorosa. Entonces mi respuesta es sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo, y cuando la besó, no fue desesperado ni robado, fue seguro, sellando la vida que habían construido juntos. A la mañana siguiente, Lily vio el anillo y exclamó, mamá, eso significa que ahora eres nuestra para siempre. Hallie se agachó, abrazándola. Si me aceptas. Lily la abrazó con fuerza, por siempre y para siempre. Isen se arrodilló a su lado, rodeando a ambas con sus brazos. Su pecho latía con una plenitud que nunca había conocido. Había perdido tanto en su vida, amigos, sangre, inocencia, pero en ese momento, se dio cuenta de que había ganado más de lo que jamás soñó. No poder, ni miedo, una familia. Semanas después, regresaron al restaurante donde todo comenzó. Las mismas luces cálidas brillaban sobre mesas pulidas. El mismo murmullo de conversaciones llenaba el aire, pero esta vez, Hallie no estaba sola con $5 en su bolso. Entró de la mano de Isen, con Lily saltando feliz a su lado. Se sentaron en una mesa en la esquina, 3 sillas, no una. Cuando se acercó el mesero, Isen sonrió apenas. Esta noche pedimos todo lo que ella quiera. Para la niña que una vez esperó 45 minutos, y aún creyó que alguien aparecería. Hallie rió suavemente, los ojos brillando. ¿Recuerdas todo? Te recuerdo a ti, dijo él simplemente. Lily extendió un nuevo dibujo con crayones sobre la mesa, una pequeña casa con puerta amarilla, un sol arriba y 3 figuras de palito sonriendo, tomadas de la mano. Somos nosotros, dijo orgullosa. Hallie tocó el dibujo, con el corazón desbordado, miró a Isen y él cruzó la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. Por primera vez, Hallie dijo las palabras que había llevado tanto tiempo guardando. Estamos en casa. Isen apretó su mano, la voz baja y firme, y nunca llegaré tarde otra vez.